más que si nos contentamos con bajarla solamente a menos de 90. Entonces, por eso está bien validado que la presión arterial debe ser diastólica abajo de 80. Recordar que siempre para llegar a estas metas es frecuente que tengamos que emplear más de un medicamento antihipertensivo. ¿Y por qué los IECA y ARA2? Bueno, pues hay evidencia suficiente, ya comentamos algo en la plática de la mañana, que a igual presión arterial, comparado en este caso IECAs con betabloqueadores, por ejemplo, se ve como el efecto sobre algunos parámetros de la función renal es mucho mejor con el inhibidor de ECA. Vemos que hay una menor disminución en cuanto a la disminución de la filtración glomerular, y también una menor disminución en cuanto a la albúmina. Otro aspecto importante de indicar que se usen medicamentos que actúan sobre el sistema de angiotensina es la posibilidad de que los pacientes que reciben otros medicamentos antihipertensivos, principalmente los diuréticos y los betabloqueadores, tienen una mayor posibilidad de desarrollar diabetes en caso de que sean prediabéticos. Pues, por lo tanto, esos medicamentos alteran aún más la resistencia a la insulina y no son tan aconsejables. Una cosa importante también, por ejemplo, lo que dio el estudio de diabetes con alvedolol y losartán, que aunque los dos grupos de pacientes estaban recibiendo dosis pequeñas de diuréticos, el usar el diurético junto al medicamento que actúa sobre el sistema de angiotensina, el losartán, se logró una disminución en la cantidad de pacientes diabéticos. O sea, de alguna forma, aunque el diurético puede aumentar la posibilidad de que el paciente vuelva diabético, si se aúna con un IECA o un ARA2, esta posibilidad se puede neutralizar, por lo menos disminuir. Y no así como se utiliza solamente el betabloqueador solo con diurético, como fue en este caso. Entonces, el esquema que se recomienda para el paciente diabético llegar a la meta es iniciar con IECA o ARA2. Si es necesario, agregar diurético diacídico, no más de 12.5 miligramos, es importante. Si aún así no se llega a la meta, el siguiente paso es un calcio antagonista, de preferencia diopidínico, porque tenemos más estudios con ellos y son de mayor potencia habitualmente. Y ya como último recurso, pues betabloqueadores y bloqueadores alfa si es que el paciente es muy hipertenso y no se puede llegar a la meta. Recuerden que para llegar a metas en los pacientes con cifras de presión bajas siempre es muy frecuente que se tenga que usar 2 o 3 medicamentos para llegar a ello. ¿Cuál es la meta en lípidos? También ya lo escucharon del doctor Fernández Barros. Se recomienda que todos los pacientes diabéticos deben considerarse con alto riesgo, por lo tanto, su nivel de LDL debe estar abajo de 100 miligramos por decilitro, y la meta en triglicéridos abajo de 150. Y aquellos pacientes que caen una evidencia de enfermedad coronaria clínica o enfermedad vascular evidente, pues se recomienda que la meta sea, como ya mencionamos, abajo de 70. Cada vez hay más estudios que sugieren que los pacientes en los que hay evidencia de aterosclerosis hay que irse a esta meta abajo de 70 miligramos para conseguir el beneficio. Y hay incluso algunos estudios recientes que demuestran cómo pacientes que tienen incluso cifras de colesterol alrededor de 70, aún así en prevención secundaria, al agregarles una estatina, reduce los eventos cardiovasculares. Entonces, prácticamente todos los pacientes que tienen problema cardiovascular, aún en niveles muy bajos de LDL, el agregarles una estatina produce una reducción. Las estatinas son la prueba de elección porque son las que tienen mayor potencia y las que tienen mayores estudios, tanto en diabéticos como no diabéticos, en reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con dislipidemia. La meta secundaria también ya la escucharon ustedes, que es un colesterol no HDL menor de 130, especialmente cuando los triglicéridos están arriba de 200 miligramos. Esa es la meta secundaria. La guía dice que si los triglicéridos están arriba de 500, puede ser recomendable iniciar con un fibrato o niacina y inmediatamente después agregar la estatina para lograr el control de triglicéridos y de los niveles de LDL, aunque la guía del ATP3 dice que hay que iniciar primero con una estatina. Las guías de diabetes recomiendan esto. ¿Y cuál es el impacto? ¿Por qué se dice esto? Vean este estudio, que es el estudio HPS, en el cual se les administró estatina a un grupo de pacientes de alto riesgo cardiovascular. Este es el grupo únicamente de pacientes
diabéticos. Todos ellos tenían un LDL inicial abajo de 116 miligramos, y tanto en prevención secundaria como en prevención primaria, el beneficio fue evidente. Entonces, los pacientes, aún con LDL cercano a 100 miligramos, el agregarles la estatina, pues produce beneficio en los pacientes diabéticos, y es la base de la recomendación que ustedes escucharon anteriormente. Y tenemos otras evidencias también ya de estudios con ultrasonido intracoronario que nos demuestran cómo pacientes que tienen abajo de 70 de LDL tienen una reducción en el tamaño de la placa aterosclerosa demostrado con ultrasonido, pues mucho más importante que lo que solamente se contenta uno con bajarnos de 100 mililitros, y obviamente más de los que se mantienen alrededor de 100 mililitros. Están basados en los resultados del estudio Reversal y Asteroid, que son tratamientos intensivos con estatinas en pacientes con enfermedad coronaria, seguidos con ultrasonido intracoronario. Una cosa muy importante para decidir qué medicamento dar al paciente con dislipidemia, ya también escucharon algo al doctor José en la mañana, que hay que elegir un medicamento que de primera intención nos garantice que va a bajar al menos 40% los niveles de LDL. Si damos pravastatina, como se mencionaba, 10, 20 miligramos, pues difícilmente vamos a llegar a la meta. Estos son los medicamentos más potentes en la actualidad y los que acostumbramos usar para llegar de primera intención a la meta y hacer que el paciente tenga una adherencia más fácil, que no estar aumentando las dosis y obviamente aumentándoles el costo del medicamento. Entonces calculen que hay que bajarle más de 40, pues tiene que ser Atorva 20 o 80, rosuvastatina 10 o 20, o la combinación de estatina con ezetimiba, que nos da una reducción cercana al 50%. Otros hipolipemiantes no van a lograr estas metas y no vamos a llegar a las cifras que uno desea. ¿Qué con antiplaquetarios? Es aspirina 75 a 162 miligramos en todos los diabéticos con aumento del riesgo cardiovascular. Eso quiere decir todos los que tengan más de 40 años, o que tengan menos edad, pero que tengan factores adicionales de riesgo, como es historia familiar de la coronaria, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia o albuminuria. Quienes no son candidatos a aspirina, pues son las personas que tengan alergia al medicamento, o que tengan tendencias a sangrado gastrointestinal reciente, que estén bajo terapia con anticoagulantes, o que tengan hepatitis clínicamente activa. En algunos casos que no pueden usar aspirina, una alternativa adecuada es el clopidogrel, que tiene también un efecto muy parecido a la aspirina en estudios de prevención. La aspirina no se recomienda en pacientes menores de 21 años por el riesgo de síndrome de Raynaud. La razón de esto, bueno, pues la tiene todos los prevención secundaria, y aquí están los diabéticos que son prácticamente de prevención secundaria, han mostrado un beneficio indudable, por lo que es recomendado que todos los pacientes la reciban. Y en cuanto a la dosis, está validado también, ven aquí, dosis de 500 a 1,5 gramos, 160 a 325, 75 a 150, menos de 75, cualquier dosis de aspirina. Entonces la dosis validada es 75 a 150 miligramos, es mayor que usar menos y no ofrece mayor beneficio dosis más altas que pueden representar mayor riesgo de sangrado intestinal. Entonces las dosis son 75 a 150, depende de la presentación que sea más fácil en el país que se encuentre. Aquí en México actualmente usamos 100 miligramos. La glicemia, la meta es devolver la glucosidad menor de 7%, en ayunas menos de 108, postprandial menos de 135. Algunas guías proponen que la meta debe ser menos de 6%, pero no es fácil de lograr. Hay que combinar varios medicamentos, eso lo puede hacer solamente el especialista. Hay que combinar insulina de diferente tipo de acción con medicamentos también de acción corta para lograr estas metas adecuadas, principalmente por los picos de glicemia postprandial que intervienen de forma muy importante en lo que es la hemoglobina glucosilada. Recordar que un 1% de aumento de la hemoglobina glucosilada se relaciona con 15% de aumento del riesgo relativo para la enfermedad cardiovascular. Y está bien demostrado que el UKPDS, que el control intenso de la glicemia, bueno, pues reduce todos los eventos secundarios, micro y macroangiopatías, globinuria, nefropatía, cualquier punto final de diabetes, complicaciones microvasculares y infarto miocardio. Esto se sabe que es menos efectivo para las